Televisa presenta. Ya, entonces, muy buenas tardes, doctora. Le presento, soy la alumna Ángela Pelagos y en esta oportunidad, conjuntamente con mi compañera, nos ha tocado explicar el tema de lo que son las trisonomías, ¿no? En este caso, la trisonomía cromosómica del par 21 o también llamada síndrome de Down. Le doy paso a mi compañera. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Neshi Humboldt y hoy día vamos a hablar sobre lo que es la trisonomía 21. Vamos a hablar un poco de la historia de lo que es el síndrome de Down, o también llamada trisonomía 21. El síndrome de Down se debe más que todo el nombre al médico británico John Landon Haydon Down, que fue el primero en describir esta enfermedad o esta trisonomía en el año 1866, ¿no? En la cual manifiesta las características clínicas que tienen este tipo de personas o este grupo concreto de personas, pero no determina su causa. Fue en el año 1958 que el genetista Francis Jeremy Leung descubrió que el síndrome de Down consiste más que todo en la alteración del cromosoma del par 21. Por lo tanto, se dice que la trisonomía 21 resulta ser la primera alteración cromosómica que fue hallada en el hombre. Hablamos un poco del tema de la epidemiología. La incidencia global que hay entre los nacidos vivos es de aproximadamente 1 de 700 y el riesgo debido a que se aumenta o a qué se debe. El riesgo más que todo aumenta gradualmente con el incremento de la edad materna. En madres, por ejemplo, de 20 años, el riesgo va a ser 1 de 2.000 nacimientos. En las madres de 35 años va a ser 1 de 365 y en las madres mayores de 40 años va a ser 1 de 100. Sin embargo, también se da a conocer que también en la mayoría de los nacimientos pueden ocurrir que las mujeres más jóvenes van a tener también niños con síndromes de Down. Vamos a tener una frecuencia más que todo estudiada en Bolivia de 1 a 600 o 800 niños recién nacidos vivos que van a presentar esta enfermedad o esta trisonomía. Siendo así, la cuarta causa de anomalía congénita en La Paz, más que todo en Bolivia, ¿no? Y se produce por 3 mecanismos, que es la trisonomía libre en un 95%, la traslocación robertsoniana en un 3% y el mosaicismo en un 2%. Ya, vamos a hablar un poco de lo que es la etiología del síndrome de Down, que se genera, como decía mi compañera, se produce cuando hay una división celular anormal de lo que es el cromosoma 21. Estas anomalías en la división celular provocan una copia adicional o parcial de lo que va a ser el cromosoma 21. Este material genético adicional es responsable de los rasgos característicos y también de los problemas en el desarrollo de las personas que van a contraer este síndrome. Tenemos 3 variaciones genéticas, que es la trisonomía 21, que es aproximadamente el 95% de los casos. Tiene un origen de que una de las personas tiene 3 copias del cromosoma 21 en lugar de 2 como habitualmente se tiene. Lo que pasa es que su cariotipo ya no es de 46 cromosomas sino de 47 y esto sucede por una división celular anormal durante lo que va a ser el desarrollo del espermatozoide o del óvulo. También tenemos lo que es el síndrome de Down por mosaicismo, que es el 1% de los casos, que es muy poco frecuente y solo en algunas células de las personas que tienen una copia adicional del cromosoma 21. Este mosaicismo de las células normales y anormales ocurre por la división celular anormal después de la fertilización. Y también tenemos el síndrome de Down por traslocación, que es un 4% de los casos.
ya que el material genético extra se debe a la existencia de la translocación robertsoniana del brazo largo del cromosoma 21, ya que este cromosoma es un acrocéntrico. Después, no se conocen factores de conducta ambientales que provoquen lo que va a ser el síndrome de Down como tal. Vamos al tema del cuadro clínico. En el cuadro clínico vamos a ver muchas afecciones médicas, las cuales van a afectar a este paciente que obviamente tiene esta malformación o esta alteración. ¿Qué es lo principal que se va a ver en estos pacientes o estas personas con síndrome de Down? Va a ser las cardiopatías congénitas, que va a entrar eso como primeras alteraciones que van a presentar. En este caso, también lo que se puede ver de manera externa en estos pacientes es la talla baja, los pliegues del ángulo interno del ojo, los epicantos, todo ello, y más que todo también el cuello corto. Bueno, vamos a pasar a los factores de riesgo o el por qué sucede esta enfermedad. Y más que todo vamos a decir que esta enfermedad se produce por la edad avanzada de la madre, que tiene muchas más probabilidades de aparecer por la edad avanzada de la madre. ¿Pero por qué? Cuando la edad de la mamá es mayor, a partir de los 35 años, se dice que los óvulos están ya no solamente maduros, sino que ya están perdiendo como que esa carga cromosómica total y buena, o sea, como buena, para poder generar a un bebé sano. Por eso el riesgo más grande de lo que va a ser esta enfermedad es la edad de la madre. También el ser portadores de la translocación genética. Para el síndrome de Down, tanto en hombres como mujeres, se puede transmitir la translocación genética del síndrome de Down a sus hijos. Otro punto es haber tenido un hijo con síndrome de Down. Los padres que tienen hijos con síndrome de Down y los que tienen una translocación tienen mayor riesgo a tener otro hijo con este trastorno. Un asesor de genética podría ayudar para ver que el otro hijo pueda tratar de salir sin este síndrome. Ahora, como bien decíamos, los niños que tienen síndrome de Down van a ser candidatos para portar diferentes enfermedades. Entre ellos tenemos lo que va a ser los defectos cardíacos, que aproximadamente la mitad de los niños con síndrome de Down nacen con algún defecto cardíaco congénito. Estos problemas cardíacos ponen en riesgo la vida de este ser y también pueden requerir cirugía en los primeros años de la infancia. También tenemos los defectos gastrointestinales. Algunos niños con síndrome de Down presentan anomalías gastrointestinales que pueden comprender anomalías en los intestinos, en el esófago, en la tráquea o en el ano. Las personas con síndrome de Down tienen mayor riesgo a presentar trastornos inmunitarios, algunos tipos de cáncer y enfermedades infecciosas como la neumonía. También muchos de estos niños presentan lo que es la apnea del sueño. También estos niños presentan lo que va a ser la obesidad, problemas en la columna vertebral, porque pueden presentar una alineación incorrecta de las vértebras superiores en el cuello. Y esto genera lo que es la inestabilidad atlantoaxial. Y esta afección puede poner en riesgo y padecer lesiones graves en su médula espinal. También pueden tener leucemia en pocos casos, pero puede aparecer una leucemia en estos niños. Y también la demencia, pero la demencia ya va a ser para personas de mayor edad, o sea, cuando llegan a una edad mucho más grande, a partir como de los 50 o 65 años. Pasemos al tema del diagnóstico. ¿Cómo se va a diagnosticar a este tipo de pacientes? Uno se va a hacer en el periodo prenatal y otro que también se puede hacer en el periodo postnatal. En el periodo prenatal se puede hacer el tema de la biopsia de las vellosidades coriónicas, ¿ya?
o también la miocentesis prenatal, que va a ser más que todo un análisis del cariotipo, pero en el periodo prenatal, en el periodo de gestación, ¿no? El otro que va, si no se efectuó un cariotipo en el periodo prenatal, se puede hacer un cariotipo postnatal también para esta enfermedad, ¿no? El diagnóstico del síndrome de Down puede sospecharse en el periodo prenatal si se identifican anomalías físicas, pero ¿mediante qué? Mediante, por ejemplo, la ecografía fetal, pruebas de cribado materno en suero y detección sistemática prenatal no invasiva. Muchas de ellas, más que todo, por ejemplo, en la ecografía fetal, se va a ver muchas anomalías, por ejemplo, que es el aumento de la translucencia. Se puede utilizar el tema del cribado materno o también la detección prenatal. El manejo genético. Con respecto al manejo genético, ya que esta afección o esta alteración va a durar toda la vida, tenemos que tener mucho consideración con estas personas que presentan esta alteración, ¿no? Más que todo darles una educación que obviamente va a necesitar el asesoramiento de cerca. Los padres también tienen que recibir un asesoramiento para su cuidado adecuado. Depende del grado de la alteración, como les mencionaba, si es una trisonomía libre o es un mosaicismo o una translocación robertsoniana. Por ejemplo, en el caso de que fuera una trisonomía libre que es completa y más que todo como trisonomía, obviamente este paciente va a presentar más afecciones, más alteraciones, por ejemplo el tema de las alteraciones congénitas, el cual va a necesitar operaciones, va a necesitar más que todo para el tema de las afecciones cardíacas que va a presentar este paciente. Más que todo va a haber un tema de cuidado de parte de los padres y también la educación que se le va a impartir a esta persona con síndrome de Down. Pasamos a un poco de lo que va a ser el pronóstico. Y aunque muchos de los niños que tienen síndrome de Down tienen limitaciones físicas y mentales, pueden llevar sus vidas independientes y productivas, hasta bien entrar a la adultez. Alrededor de la mitad de los niños con síndrome de Down tienen problemas cardíacos, y estos problemas cardíacos pueden llevar a lo que va a ser la muerte prematura. Las personas con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de leucemia. También puede causar la muerte prematura, y a nivel de una discapacidad intelectual varía, pero es normalmente moderado. Los adultos con síndrome de Down tienen un riesgo más alto de padecer lo que va a ser la demencia. Para poder añadir un poco más de la información, ¿no?, de lo que nosotros hemos investigado, es que en la ciudad de La Paz se celebra el 21 de marzo desde el 2018 el Día del Síndrome de Down, más que todo en Bolivia, ¿no? Tenemos un dato muy significativo de 1.699 personas con síndrome de Down registradas en el Ministerio de Salud. Entre ellas, dentro de lo que es Bolivia, tenemos en Santa Cruz 1.249 personas con síndrome de Down, en Tarija 131, en La Paz 121, Chuquisaca 63 casos, Cochabamba 55, en Beni 39, en Potosí 19, en Oruro 15 y en Pando se quedan registrados 7 casos. Por ejemplo, tenemos centros de rehabilitación, por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Paz, del Centro de Salud Alto Tejar, ya más que todo en La Paz, en el Alto, en el Centro de Salud de Copacabana, y en Oruro, en el Hospital Segundo Nivel, Barrio Mineros. Eso sería más que todo, y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.